Lo que voy a contar cambió mi vida para siempre. Voy a contar cómo me involucré con la brujería para vengarme de la persona que más amaba. Si te gustan historias como esta, suscríbete al canal, deja tu like y comenta qué harías tú en mi lugar. Mi nombre es Maite y tengo 63 años. Esta historia empieza cuando tenía 18 y termina con algo que nunca pensé que haría. Algo que me persigue hasta hoy, aunque no me arrepienta. Me embaracé a los 18 años de José, que tenía 19. No estábamos casados. Mis papás me corrieron de la casa el mismo día que se enteraron. No hubo gritos, solo mi mamá empacando mis cosas en una bolsa y mi papá señalando la puerta. José trabajaba en el campo con su papá, ganaba muy poco. Los únicos que nos tendieron la mano fueron sus abuelos, que nos prestaron un sótano vacío de una casa que tenían. Llegamos ahí con un edredón nada más. Eso fue lo que dormimos en el piso esa primera noche. José se sentó en una esquina y lloró. Yo no lloré, no podía, tenía que pensar qué íbamos a hacer. Nos casamos en el registro civil una semana después. Yo usé un vestido blanco que me prestó una prima de José. Después de firmar los papeles, fuimos directo al sótano. No hubo fiesta, no hubo nada. Esa misma tarde José salió a buscar trabajo extra, y yo me quedé limpiando el lugar con un trapo viejo y agua. El sótano era frío y olía a humedad. Había una ventanita chiquita por donde entraba poca luz. Dormíamos en el suelo durante meses hasta que pudimos comprar un colchón usado. Cocinaba en una parrilla eléctrica que nos regaló la abuela de José. Lavaba la ropa en una tina de plástico con mis manos. Mi hija Luisa nació 6 meses después de la boda. El parto fue en el hospital público. José no pudo entrar a acompañarme, se quedó afuera esperando. Cuando nació Luisa y me la pusieron en los brazos, sentí que tenía que salir adelante como fuera. Esa niña necesitaba todo de mí. José seguía trabajando con su papá en el campo, pero empezó a hacer trabajos extras los fines de semana. Yo cuidaba a Luisa y hacía costuras para algunas vecinas que me pagaban poco, pero algo era algo. Pasaron 2 años así. Vivíamos apretados, con lo justo. Entonces quedé embarazada de nuevo. José se asustó porque apenas alcanzaba el dinero para los 3. Nació mi segundo hijo, Roberto. 2 niños chiquitos en ese sótano. Yo me levantaba a las 5 de la mañana, preparaba el desayuno de José, lo despedía, bañaba a los niños, lavaba ropa, cocinaba, volvía a lavar, cosía hasta la noche. José llegaba cansado, cenaba y se dormía. Así todos los días. Pero yo no me conformaba con esa vida. Le decía a José que teníamos que hacer algo más, que no podíamos quedarnos así para siempre. Él me decía que no sabía hacer otra cosa, que el campo era lo único que conocía. Entonces empecé a meterle ideas. Le decía que era inteligente, que podía aprender lo que fuera, que teníamos que pensar en grande. Al principio me ignoraba, pero yo seguía y seguía. Le compraba el periódico y le señalaba ofertas de trabajo. Le decía que se vistiera mejor, que se arreglara, que hablara con más seguridad. Empecé a cortarle el pelo yo misma, a plancharle las camisas aunque fueran viejas, a lustrarle los zapatos. Quería que se viera como alguien que valía. Una noche le dije que teníamos que estudiar. Él me miró como si estuviera loca. Le dije que había visto que daban clases nocturnas gratis en una escuela cerca, que podíamos sacar el certificado de preparatoria. José dijo que estaba muy cansado, que no tenía cabeza para estudiar. Yo insistí durante semanas hasta que aceptó. Empezamos a ir juntos a esas clases 3 veces por semana. Yo llevaba a los niños dormidos en una carriola doble y nos sentábamos hasta atrás del salón. Estudiábamos en la mesa de la cocina después de que los niños se dormían. José empezó a cambiar. Se paraba más derecho, hablaba diferente, tenía otras conversaciones. Conseguimos el certificado 2 años después. Para entonces yo ya estaba embarazada del tercero. José encontró trabajo en una constructora como ayudante. Ganaba un poco más. Pudimos rentar un departamento chiquito de 2 cuartos. Salimos del sótano. Recuerdo que lloré ese día, pero de felicidad. Teníamos un baño propio, una cocina de verdad, ventanas con luz.
Nació mi tercer hijo, Carlos. 3 niños en ese departamento. Yo seguía cosiendo, ahora tenía más clientas. José seguía en la constructora y estudiaba por las noches para ser técnico en construcción. Pasaron 3 años más. José terminó su curso técnico y empezó a ganar mejor. Yo vendía ropa que hacía, había montado un tallercito en el cuarto que compartían los niños. Entonces quedé embarazada de gemelos. José casi se desmaya cuando se enteró. Yo también me asusté, pero no lo demostré. Nacieron Ana y Miguel. 5 hijos. El departamento ya no alcanzaba. Nos mudamos a una casa más grande, rentada también. Yo seguía trabajando en mi taller, ahora tenía 2 máquinas de coser. José ya era supervisor en la constructora. Una noche José llegó con una idea. Dijo que había conocido a un señor que vendía terrenos baratos en las afueras de la ciudad, que si juntábamos todo lo que teníamos ahorrado podríamos comprar uno y luego venderlo más caro. Yo le dije que sí, que lo intentáramos. Compramos ese terreno. Lo vendimos 6 meses después con una ganancia buena. Compramos 2 terrenos más. Los vendimos también. Así empezó todo. José renunció a la constructora. Yo dejé la costura. Abrimos una oficinita para vender terrenos y casas. Yo manejaba todo el papeleo, las cuentas, los contratos. José salía a buscar clientes y a ver propiedades. Al principio era solo nosotros 2, luego contratamos a una muchacha para que nos ayudara con el teléfono. El negocio empezó a crecer. Comprábamos propiedades baratas, las arreglábamos y las vendíamos más caras. En 2 años abrimos una segunda oficina. En 5 años teníamos 4 oficinas en diferentes partes de la ciudad. Pero no todo fue fácil. Quedé embarazada otra vez. Nació mi 6ª hija, Patricia. 6 hijos en total. Yo trabajaba en la oficina principal con Patricia en una cunita al lado de mí. Escritorio. Los otros niños iban a la escuela. Luisa, la mayor, ya tenía como 14 años y me ayudaba con sus hermanos. Yo me levantaba a las 5 de la mañana, preparaba el desayuno de todos, los mandaba a la escuela, llevaba a Patricia conmigo a la oficina, trabajaba todo el día, regresaba a hacer la cena, revisaba tareas, acostaba a los niños y seguía trabajando en papeles hasta la medianoche. José también trabajaba mucho, pero yo era la que sostenía todo. Los años pasaron rápido. Los niños crecieron. Luisa se casó a los 22 años. Roberto entró a la universidad. Carlos empezó a trabajar con nosotros en la empresa. Ana y Miguel terminaron la preparatoria. Patricia todavía estaba en la secundaria. La empresa seguía creciendo. Ya teníamos 8 oficinas, más de 30 empleados. José era el director general, yo era la subdirectora, pero en realidad manejaba todo. Él salía mucho a comer con clientes, a hacer negocios, a viajar. Yo me quedaba en la oficina resolviendo todo. Llegué a los 48 años y me di cuenta que llevaba 30 años sin parar. 30 años cuidando a todos, trabajando sin descanso, siendo el pilar de la familia y del negocio. Los niños ya estaban grandes, algunos fuera de la casa. Decidí que era tiempo de hacer algo por mí. Me inscribí a Pilates. Empecé a juntarme con amigas para tomar café. Iba al salón a arreglarme el pelo. Me compraba ropa bonita. José me decía que estaba gastando mucho en mí misma, pero yo le recordaba que había trabajado 30 años sin parar y que merecía esto. Él no decía nada más. Luisa ya tenía 2 hijos, mis primeros nietos. Yo los cuidaba seguido y me encantaba. Roberto se había ido a vivir a otra ciudad por su trabajo. Carlos seguía con nosotros en la empresa, se había casado hacía poco. Ana estudiaba medicina. Miguel trabajaba en un banco. Patricia estaba en la universidad. Todos estaban bien encaminados. José y yo estábamos solos en la casa después de tantos años. Pensé que podríamos reconectar, viajar, disfrutar. Pero José siempre tenía trabajo, siempre estaba ocupado. Un día José llegó quejándose de un dolor fuerte en la espalda. Le dije que fuera al doctor, pero no hizo caso.
El dolor siguió durante semanas. Una mañana no pudo levantarse de la cama, gritaba del dolor. Lo llevamos al hospital. Le hicieron estudios y dijeron que tenía la columna muy dañada, que necesitaba cirugía urgente. Operaron a José esa misma semana. La cirugía duró 6 horas. Yo me quedé esperando en el hospital con Carlos y Luisa. Cuando salió el doctor dijo que todo había salido bien, pero que la recuperación sería larga. José pasó 2 meses en cama sin poder moverse casi. Yo lo cuidaba todo el tiempo. Le daba de comer, lo bañaba en la cama, le cambiaba la ropa, le ponía las medicinas, lo volteaba para que no le salieran llagas. Contraté una enfermera para que me ayudara en las noches porque yo no dormía nada. Durante el día yo atendía a José y también iba a la oficina a resolver lo urgente. Tenía juntas con los gerentes, firmaba documentos, autorizaba pagos. José me llamaba al celular cada rato preguntando dónde estaba, cuándo iba a regresar. Yo dejaba todo y me iba a la casa. Después de 2 meses, José pudo sentarse. Empezó terapia física. Yo lo llevaba 3 veces por semana. Lo ayudaba con los ejercicios en la casa. Le preparaba comida especial que le había recomendado el doctor. José estaba de muy mal humor todo el tiempo. Me gritaba por cualquier cosa. Decía que yo no lo cuidaba bien, que la comida no le gustaba, que la enfermera era una inútil. Yo aguantaba todo. Le decía que era normal que estuviera así por la frustración, que pronto iba a estar mejor. Pasó a la silla de ruedas después de otro mes. Yo lo paseaba por la casa, lo sacaba al jardín. Seguía llevándolo a terapia. Contraté a otra enfermera para que se quedara con él mientras yo iba a la oficina, pero José no la quería, decía que solo me quería a mí. Tuve que llevar trabajo a la casa. Me sentaba en la mesa de la sala con mi computadora y mis papeles mientras José veía televisión. Cada rato me llamaba para pedirme algo, agua, que le cambiara el canal, que le acomodara la almohada. Yo dejaba todo y lo atendía. La empresa empezó a tener problemas porque yo no podía estar ahí todo el tiempo. Perdimos 2 negocios importantes porque no llegué a las juntas. Los empleados no sabían qué hacer sin instrucciones claras. Carlos trataba de ayudar, pero todavía no tenía la experiencia. Le dije a José que tenía que volver a la oficina a tiempo completo, que la empresa nos necesitaba. Él me dijo que lo estaba abandonando en su peor momento, que yo era una mala esposa. Eso me dolió mucho porque yo había dejado todo por cuidarlo. Hablé con los hijos. Les expliqué la situación. Entre todos contratamos a 2 enfermeras de tiempo completo para José, una de día y una de noche. También contraté a una muchacha para que hiciera la limpieza y la comida. José se enojó mucho, dijo que no quería extraños en la casa, que solo me quería a mí. Yo le expliqué que tenía que salvar la empresa, que era nuestro sustento y el de nuestros hijos. Él no entendió. Me hizo escenas, lloró, me dijo que no lo amaba. Volví a la oficina. Tenía juntas de 8 de la mañana a 8 de la noche. Recuperamos los clientes que habíamos perdido. Cerramos nuevos negocios. Contraté más personal. Abrimos 2 oficinas nuevas. Yo llegaba a la casa a las 9 o 10 de la noche. José ya estaba dormido. Me levantaba a las 6 de la mañana y él todavía dormía. Las enfermeras me decían que estaba bien, que hacía sus terapias, que comía bien. Pero José me reclamaba que no lo veía, que lo había abandonado. Los fines de semana trataba de estar más tiempo con él. Lo sacaba al jardín, le ponía música que le gustaba, lo abrazaba. Él se quedaba callado. No me hablaba. Le preguntaba qué tenía y me decía que nada. Yo sabía que estaba enojado conmigo, pero no sabía qué más hacer. Tenía que trabajar para mantener todo. La terapia seguía y José cada vez podía hacer más cosas solo. Empezó a caminar con ayuda de una andadera. Luego con un bastón. Yo estaba feliz de verlo mejorar. Un día llegué del trabajo y José estaba parado en la sala sin bastón. Me abrazó y lloró. Me dijo que ya podía caminar solo, que el doctor le había dado de alta. Yo también lloré de felicidad. Pensé que todo iba a volver a ser como antes. José empezó a ir a la oficina otra vez.
solo medio día al principio. Los empleados estaban contentos de verlo. Yo le iba pasando los asuntos poco a poco para que se pusiera al día. En 2 meses, José ya estaba trabajando tiempo completo otra vez. Las cosas regresaron a la normalidad. José manejaba la parte comercial y yo la administrativa. Teníamos una buena rutina. Los fines de semana íbamos a comer fuera o visitábamos a los hijos. Yo seguía yendo a pilates y juntándome con mis amigas. José jugaba golf con sus amigos los domingos. Pensé que habíamos superado esa etapa difícil y que ahora podríamos disfrutar de lo que habíamos construido juntos. Llegué a los 51 años. Un día empecé a sentir un dolor raro en el estómago. Al principio pensé que era algo que comí, pero el dolor siguió durante semanas. También empecé a sentirme muy cansada, sin ganas de nada. No tenía hambre. Bajé de peso sin proponérmelo. José me decía que me veía muy flaca, que tenía mala cara. Yo le decía que era el estrés del trabajo, pero el dolor se puso peor. Ya no podía dormir bien. Tomaba pastillas para el dolor, pero no me hacían nada. Fui al doctor. Me hicieron análisis de sangre. Luego me mandaron a hacer una endoscopía. Yo fui sola porque no quise preocupar a José. El doctor que me hizo el estudio tenía cara seria. Me dijo que había encontrado algo y que necesitaban hacer una biopsia. Esperé una semana por los resultados. Esa semana no pude trabajar bien, no podía concentrarme. Seguía con el dolor, cada vez más fuerte. Regresé al consultorio por los resultados. El doctor me sentó y me dijo que tenía cáncer en el estómago. Me quedé congelada. No podía respirar. El doctor siguió hablando, pero yo ya no escuchaba. Me dio papeles, me explicó el tratamiento, me dijo que tenía que empezar quimioterapia pronto. Salí de ahí como zombi. Me subí al coche y manejé sin saber a dónde iba. Terminé en un estacionamiento vacío y ahí me puse a llorar. Lloré durante horas. Pensaba en mis hijos, en mis nietos, en todo lo que había trabajado. No me parecía justo. Había cuidado a todos toda mi vida y ahora me tocaba esto. Llegué a la casa y José estaba viendo televisión. Me vio la cara y me preguntó qué pasaba. Le dije que tenía cáncer de estómago. Se quedó callado un rato largo. Luego se levantó y me abrazó. Me dijo que íbamos a salir de esto, que yo era fuerte. Esa noche llamamos a todos los hijos. Vinieron a la casa. Les conté todo. Luisa lloró mucho. Carlos se quedó serio, tratando de ser fuerte. Ana me explicó todo sobre el tratamiento porque ella estudiaba medicina. Roberto dijo que iba a venir a visitarme cada fin de semana. Miguel y Patricia también lloraron. Todos prometieron apoyarme. Empecé la quimioterapia 2 semanas después. La primera sesión duró varias horas. José me acompañó. Me sentaron en un sillón grande y me conectaron el suero. José se quedó sentado a mi lado todo el tiempo. No hablamos mucho, solo nos tomamos de la mano. Cuando terminó me sentía mareada y con náuseas. José me llevó a la casa. Esa noche vomité varias veces. Él me sostenía el pelo, me traía agua, me limpiaba. Pensé que íbamos a enfrentar esto juntos. Pero las siguientes sesiones fueron diferentes. La segunda vez José me llevó, pero se quedó esperando afuera porque tenía que hacer unas llamadas de trabajo. La tercera vez me dijo que tenía una junta importante y que Luisa me acompañara. Yo entendí, la empresa necesitaba atención. Luisa empezó a llevarme a todas las sesiones. Ella tomaba notas de lo que decían los doctores, preguntaba todo, compraba mis medicinas. Era mi ángel. Los efectos de la quimio eran terribles. Bajé mucho de peso. Todo me sabía mal, no podía comer casi nada. Vomitaba seguido. Me dolía todo el cuerpo. Estaba cansada todo el tiempo. Pero lo peor fue cuando empezó a caérseme el pelo. Primero se caía de a poco, luego a mechones. Un día me desperté y la almohada estaba llena de pelo. Me vi al espejo y me puse a llorar. Decidí raparme la cabeza completa. Le pedí a Luisa que lo hiciera. Ella lloraba mientras me pasaba la máquina.
Cuando terminó me abrazó y me dijo que seguía siendo hermosa. Compré varias pelucas, pero no me gustaba usarlas. En la casa andaba con pañuelos en la cabeza o sin nada. José casi no me miraba. Cuando yo entraba a un cuarto, él salía. Si yo me sentaba en la sala, él se iba a su estudio. Al principio pensé que era mi imaginación, pero pasaban los días y cada vez era más obvio. José me evitaba. Traté de hablar con él. Una noche lo busqué en su estudio. Le pregunté si le daba asco verme así. Él me dijo que no, que solo estaba preocupado por mí. Le dije que necesitaba que estuviera conmigo. Él dijo que sí, que ahí estaba, pero sus ojos no me veían. Me abrazó rápido y me dijo que me fuera a descansar. Salí de ahí sintiéndome peor que antes. Seguí con la quimio. Cada sesión me dejaba destrozada, pero yo tenía que seguir funcionando. Trabajaba desde la casa cuando podía. Hacía llamadas, revisaba documentos, daba instrucciones. Carlos iba a la casa todos los días a traerme papeles y a contarme cómo iba todo. Me decía que no me preocupara, que él y José tenían todo controlado. Pero yo no podía soltar. Esa empresa era mi vida también. José empezó a llegar más tarde a la casa. Decía que había mucho trabajo, que tenía que cubrir mi ausencia. Yo le agradecía que se estuviera haciendo cargo. Los fines de semana salía temprano. Decía que tenía que ir a ver propiedades, a cerrar negocios. Yo me quedaba en la casa con Luisa o con alguno de los otros hijos que venían a visitarme. Trataba de ser fuerte delante de ellos, pero cuando se iban me ponía a llorar. Una noche José llegó muy tarde. Eran como las 2 de la mañana. Yo estaba despierta porque no podía dormir por el dolor. Lo escuché entrar. Subió las escaleras y se fue directo al cuarto de huéspedes. Yo me quedé helada. ¿Por qué no venía a nuestro cuarto? Me levanté y fui a buscarlo. Toqué la puerta del cuarto de huéspedes. Él abrió. Le pregunté por qué no venía a dormir conmigo. Me dijo que no quería despertarme, que yo necesitaba descansar. Le dije que no me importaba, que quería dormir con mi esposo. Él dijo que mejor así, que en la mañana hablábamos. Cerró la puerta. Volví a mi cuarto llorando. No podía creer lo que estaba pasando. Yo estaba luchando contra el cáncer y mi esposo me estaba abandonando. Esa fue la primera noche que durmió en el cuarto de huéspedes. Después fueron más noches. Luego todas las noches. José se cambió completamente a ese cuarto. Dijo que era para no molestarme, para que yo descansara mejor. Pero yo sabía la verdad. Le daba asco verme. No soportaba estar cerca de mí. Pasaban las semanas. Yo seguía peor. La quimio me estaba matando casi tanto como el cáncer. Me veía al espejo y no me reconocía. Estaba flaquísima, sin pelo, con la piel gris. Parecía un fantasma. José ya casi no me hablaba. Llegaba a la casa, me preguntaba cómo estaba. Yo le decía que bien y él se encerraba en su estudio o se iba al cuarto de huéspedes. Comíamos separados. Él en el comedor, yo en mi cuarto porque no tenía fuerzas para bajar. Luisa se dio cuenta de todo. Un día me dijo que se iba a venir a vivir conmigo temporalmente para cuidarme. Su esposo se quedaba con los niños en su casa, y ella venía a dormir conmigo. Yo le dije que no era necesario, que José estaba ahí. Ella me miró con tristeza y me dijo que ella se quedaba. Luisa se mudó esa semana. Dormía en el cuarto de al lado del mío. Me cuidaba día y noche. Me preparaba comidas especiales tratando de que comiera algo. Me daba mis medicinas. Me acompañaba al baño cuando no podía sola. Me bañaba. Me vestía. Me hacía compañía. Era mi todo en esos momentos. José se ponía furioso cuando Luisa le reclamaba que no me atendiera. Decía que él trabajaba para pagar todos los gastos, que alguien tenía que mantener la empresa. Luisa le gritaba que yo también había trabajado toda la vida, que le había dado todo. Él se iba dando un portazo. Yo le pedía a Luisa que no peleara con su papá, que no quería más problemas. Pero Luisa estaba enojada con José.
Mis otros hijos también empezaron a notar el comportamiento de su papá. Carlos fue a hablar con José un día. Le dijo que tenía que estar más presente conmigo. José le dijo que eso no le importaba, que era asunto entre él y yo. Carlos salió enojadísimo de esa conversación. Me contó todo. Yo le pedí que no se metiera, que yo podía manejar mi matrimonio. Pero la verdad es que ya no había matrimonio. José y yo éramos dos extraños viviendo en la misma casa. Contraté a 2 enfermeras para que me ayudaran. Una venía en la mañana y otra en la tarde. Necesitaba ayuda con todo porque cada vez estaba más débil. Las enfermeras eran muy buenas conmigo. Me cuidaban, me consentían. Pero yo solo quería que mi esposo me cuidara. Quería que me dijera que me amaba, que todo iba a estar bien. Pero José seguía en su mundo, cada vez más lejos de mí. Un día vino Ana a visitarme. Me revisó y me dijo que estaba respondiendo al tratamiento, que el tumor se estaba reduciendo. Yo no lo podía creer. Le pregunté si estaba segura. Me dijo que sí, que los últimos estudios mostraban mejoría. Me puse a llorar de felicidad. Le pedí que llamara a José para darle la noticia. Ella lo llamó. José dijo que qué bueno, que tenía que colgar porque estaba ocupado. Ni siquiera subió a verme. Ana se quedó callada. Yo también. Seguí con el tratamiento. Los doctores dijeron que si todo seguía así, iba a entrar en remisión. Eso significaba que el cáncer iba a desaparecer o a controlarse. Yo me aferré a esa esperanza. Empecé a sentirme un poco mejor. Podía comer más. Tenía más energía. Bajé las escaleras sola por primera vez en meses. José estaba en la sala. Me vio y me dijo hola. Le dije que los doctores estaban contentos con mi progreso. Él dijo que qué bueno y siguió viendo su celular. Terminé el tratamiento después de 7 meses. 7 meses de infierno. Los doctores me hicieron todos los estudios. Dijeron que estaba en remisión, que el cáncer había respondido al tratamiento, que tenía que seguir yendo a revisiones cada cierto tiempo, pero que por ahora estaba bien. Yo lloré, Luisa lloró, todos mis hijos lloraron. Hicimos una reunión familiar para celebrar. José llegó tarde a la reunión. Se sentó aparte. Cuando todos brindaron por mi salud, él levantó su copa pero no dijo nada. Empecé a recuperarme poco a poco. Me dieron medicinas para ayudarme a ganar peso. Comía mejor. Tenía más fuerzas. Mi pelo empezó a crecer otra vez. Al principio era muy corto y raro, pero crecía. Luisa se regresó a su casa con su familia. Las enfermeras ya no venían. Yo estaba bien. Pensé que ahora que estaba mejor, José iba a volver conmigo, que íbamos a reconectar, que todo iba a ser como antes. Pero José seguía distante. Seguía durmiendo en el cuarto de huéspedes. Seguía llegando tarde. Seguía saliendo los fines de semana. Yo decidí hacer un esfuerzo. Empecé a arreglarme más. Me compré pelucas bonitas mientras mi pelo crecía. Me pintaba, me ponía ropa linda. Bajaba al comedor para cenar con él. Le preguntaba por su día. Trataba de tener conversaciones. Él contestaba con monosílabos y se iba rápido. Hablé con una de mis amigas. Le conté todo. Ella me dijo que tenía que reconquistar a mi marido, que organizara cenas románticas, que me arreglara más, que le demostrara que ya estaba bien. Seguí su consejo. Un día preparé una cena especial. Puse la mesa bonita con velas y todo. Me arreglé, me puse un vestido que a José le gustaba. Esperé a que llegara. Cuando entró le dije que había preparado algo especial. Él me miró y me dijo que ya había cenado, que tenía que revisar unos papeles. Subió a su cuarto. Yo me quedé ahí sentada viendo esa cena que nadie iba a comer. Lo intenté varias veces más. Invitaba a José al cine. Me decía que estaba cansado. Lo invitaba a caminar. Me decía que tenía trabajo. Le proponía que saliéramos el fin de semana. Me decía que tenía que ir a ver unas propiedades. Todas las veces. Tenía una excusa.
Todas las veces me rechazaba. Yo empecé a sentirme desesperada. ¿Qué más podía hacer? Ya estaba sana. Ya me estaba arreglando. ¿Qué quería de mí? Pasaron 2 meses desde que entré en remisión. Yo ya me sentía casi normal. Mi pelo había crecido un poco más. Había subido de peso. Me veía mejor. Volví a trabajar en la oficina medio tiempo. Todos me recibieron muy bien. Me abrazaron, me dijeron que me habían extrañado. José estaba en su oficina. Yo entré a saludarlo. Él me dijo hola sin levantar la vista de la computadora. Le dije que estaba feliz de volver. Él dijo que qué bueno y siguió trabajando. Me di cuenta que en la empresa había una muchacha nueva. Era joven, como de 25 años. Trabajaba en ventas. Le pregunté a Carlos quién era. Me dijo que se llamaba Fernanda, que José la había contratado hacía unos meses, que era buena en su trabajo. Yo no le di importancia. Seguí trabajando, tratando de ponerme al día con todo. Un día tenía que darle unos documentos a José. Fui a su oficina. Estaba cerrada. Toqué y nadie contestó. Su secretaria me dijo que había salido a una comida de negocios. Le pregunté con quién. Me dijo que con Fernanda, que tenían que cerrar un trato con un cliente. Algo en mi estómago se movió. Pero me dije que estaba siendo paranoica. José salía a comer con empleados todo el tiempo. Esa noche José llegó tarde otra vez. Le pregunté cómo le había ido en la comida. Me dijo que bien, que habían cerrado el trato. Le pregunté con quién había ido. Me dijo que con Fernanda. Le pregunté por qué con ella y no con Carlos, que era el encargado de ventas. Me dijo que porque ella estaba manejando ese cliente. Me quedé callada. José se fue a su cuarto. Empecé a notar más cosas. José salía mucho con Fernanda a ver propiedades. Se iban juntos en el coche de él. Regresaban tarde. Cuando yo preguntaba por qué tardaban tanto, José me decía que los clientes eran difíciles, que había mucho tráfico. Una vez le marqué al celular y no contestó. Le volví a marcar y tampoco. Me marcó como 1 hora después. Me dijo que había estado en una junta y no podía contestar. Le pregunté qué junta. Me dijo que de trabajo y me colgó. Hablé con Carlos. Le pregunté si José y Fernanda trabajaban mucho juntos. Me dijo que sí, que últimamente José la llevaba a todas las citas importantes. Le pregunté por qué. Me dijo que no sabía, que así lo había decidido José. Le pregunté qué opinaba de Fernanda. Me dijo que era buena en su trabajo, pero que no entendía por qué José la prefería sobre otros vendedores con más experiencia. Algo no me cuadraba. Le pregunté a Luisa si había notado algo raro en su papá. Ella se quedó callada un rato. Luego me dijo que sí, que José había estado muy distante conmigo desde que me enfermé. Le conté mis sospechas sobre Fernanda. Luisa me dijo que no me adelantara, que no tenía pruebas de nada, pero me dijo que iba a estar atenta. Un fin de semana José me dijo que tenía que trabajar todo el sábado. Yo le dije que hacía meses que no pasábamos tiempo juntos, que si podía dejar el trabajo para después. Me dijo que no, que era urgente. Se fue temprano. Yo me quedé en la casa sintiéndome miserable. Como a las 3 de la tarde decidí ir a la oficina a llevarle algo de comer. Pensé que iba a ser un detalle bonito. Llegué a la oficina. El edificio estaba casi vacío porque era sábado. Subí al piso donde estaba la oficina de José. Su puerta estaba cerrada. Iba a tocar cuando escuché voces adentro. Era José. Y una voz de mujer. Pegué mi oído a la puerta. Estaban hablando bajo. No podía escuchar bien qué decían, pero la voz de la mujer era coqueta. Me quedé ahí parada sin saber qué hacer. Toqué la puerta fuerte. Las voces se callaron. José abrió. Me vio con cara de sorpresa. Le pregunté qué hacía. Me dijo que trabajando. Le pregunté con quién. Se hizo a un lado y vi a Fernanda sentada en el sillón de la oficina. Me saludó con una sonrisa. Yo no le devolví el saludo. Le pregunté a José por qué estaba ella ahí.
Me dijo que estaban revisando unos contratos. Le dije que le había traído comida. Me dijo que ya había comido. Le dije que nos fuéramos a la casa. Me dijo que todavía tenía trabajo. Me fui de ahí con mi comida y con el corazón roto. Esa noche esperé a que José llegara. Llegó como a las 9. Lo enfrenté. Le pregunté si estaba teniendo una aventura con Fernanda. Se enojó. Me dijo que como se me ocurría, que solo era su empleada. Le dije que no me parecía normal que pasaran tanto tiempo juntos. Me dijo que era trabajo, nada más. Le dije que no le creía. Me dijo que estaba paranoica por la enfermedad. Esas palabras me dolieron tanto. Le grité que no me echara la culpa de su comportamiento. Él se fue a su cuarto dando un portazo. Contraté a un investigador privado. Sé que suena terrible, pero necesitaba saber la verdad. Le di todos los datos de José y de Fernanda. Me dijo que en 2 semanas me tenía información. Esas 2 semanas fueron horribles. No podía dormir, no podía comer. Estaba obsesionada con saber la verdad. El investigador me citó en un café. Llegó con un sobre Manila. Me lo dio. Adentro había fotos. Fotos de José y Fernanda entrando juntos a un hotel. Fotos de ellos besándose en el coche. Fotos de ellos agarrados de la mano caminando por un parque. Había también reportes de todas las veces que se habían visto en los últimos meses. Era verdad. José me estaba engañando. Me quedé sentada en ese café viendo esas fotos. No podía llorar. No podía sentir nada. Era como si me hubieran vaciado por dentro. El investigador me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, le pagué y me fui. Manejé a la casa. José no estaba. Subí a mi cuarto y ahí sí me derrumbé. Lloré durante horas. Mi esposo me había traicionado. Me había abandonado cuando más lo necesitaba. Me había engañado con una mujer más joven. Todo lo que habíamos construido juntos no significaba nada para él. Esperé a que José llegara esa noche. Llegó como a las 11. Subió directo a su cuarto sin buscarme. Yo fui tras él. Abrí la puerta sin tocar. Le aventé las fotos en la cara. Se quedó helado. Le grité que era un mentiroso, un traidor. Él recogió las fotos del suelo. Se quedó callado viendo cada una. Luego me miró y me dijo que sí, que era verdad, que estaba con Fernanda. No podía creer que lo admitiera así de fácil. Le pregunté desde cuándo. Me dijo que desde hacía 8 meses. 8 meses. Conté en mi cabeza. Había empezado cuando yo estaba más grave, en lo peor de la quimio. Le grité que cómo había podido hacerme eso. Él me dijo que no podía soportar verme así, que necesitaba estar con alguien que lo hiciera sentir vivo. Me dijo que Fernanda era joven, bonita, alegre, que yo solo le recordaba a la muerte. Esas palabras me destrozaron. Le dije que yo había estado luchando por mi vida mientras él se revolcaba con esa mujer. Él me dijo que nunca había dejado de mantenerme, que había pagado todos los gastos médicos, que no me había faltado nada. Le grité que el dinero no era lo único que necesitaba a mi esposo. Me dijo que él también había sufrido, que había sido muy difícil para él verme así. No lo podía creer. Estaba justificando su traición. Le pregunté si la amaba. Se quedó callado. Eso me contestó todo. Le dije que se fuera de la casa. Me dijo que era su casa también, que él no se iba a ir a ningún lado. Le dije que entonces me iba yo. Me dijo que hiciera lo que quisiera. Salí de ese cuarto temblando de rabia y de dolor. No sabía qué hacer. Llamé a Luisa llorando. Le conté todo. Ella llegó en media hora. Me abrazó y lloró conmigo. Me dijo que su papá era un cobarde, que no podía creer lo que había hecho. Esa noche me quedé dormida abrazada a mi hija. Al día siguiente llamé a un abogado. Le conté mi situación. Me dijo que tenía derecho a pedir el divorcio por infidelidad y quedarme con más de la mitad de los bienes. Eso hice. José se puso furioso cuando le llegaron los papeles del divorcio. Fue a buscarme.
Me gritó que cómo me atrevía a demandarlo. Le dije que él había roto el matrimonio, no yo. Me dijo que yo también tenía la culpa por haberme enfermado. Esas palabras me helaron la sangre. Le pregunté si de verdad me estaba culpando de haber tenido cáncer. Me dijo que todo había cambiado desde eso, que yo ya no era la misma. Le dije que tenía razón, que ya no era la misma porque ahora sabía con quién me había casado. Los siguientes meses fueron una pesadilla. José contrató a un abogado muy caro. Peleaba cada cosa. Decía que la empresa era más de él que mía, que él había sido quien había hecho crecer el negocio. Yo tenía todos los papeles que mostraban mi trabajo durante 30 años. Tenía contratos, documentos, testimonios de empleados. El abogado de José decía que yo no podía quedarme con más de la mitad solo porque José me había sido infiel, que la infidelidad no tenía que ver con los bienes. Pero mi abogado era bueno. Demostró que José había empezado la relación con Fernanda mientras yo estaba enferma, que me había abandonado emocionalmente cuando más lo necesitaba. El juez no veía con buenos ojos a José. Además salió que José había usado dinero de la empresa para pagarle viajes y regalos a Fernanda. Eso lo hundió. Durante todo este proceso yo seguía yendo a la oficina. José también iba. Era incómodo. Los empleados sabían lo que pasaba. Fernanda renunció. Supongo que José le dijo que lo hiciera para que no hubiera más problemas. Pero yo sabía que seguían viéndose fuera de la oficina. Carlos me lo confirmó. Había visto el coche de José estacionado afuera del departamento de Fernanda varias veces. Un día Carlos me llevó aparte. Me dijo que tenía que contarme algo. Fernanda estaba embarazada. Yo sentí que me moría otra vez. Le pregunté cómo lo sabía. Me dijo que se había encontrado a Fernanda en una clínica y ella se lo había contado, que José iba a ser papá otra vez. Yo tenía 52 años en ese momento. José tenía 53. Iba a tener un hijo con una mujer de 25 años. No se lo conté a nadie más. Me guardé ese dolor. Pero me di cuenta que José lo que quería era empezar una vida nueva con Fernanda. Por eso me estaba peleando tanto el divorcio. Quería dinero para mantener a su nueva familia. Eso me dio más fuerza para pelear. Los hijos estaban destrozados. Luisa no le hablaba a José. Carlos trataba de mantenerse neutral porque trabajaba con nosotros. Roberto vino de su ciudad a hablar con José. Le dijo que lo que había hecho estaba mal, que cómo había podido traicionarme así. José le dijo que cuando fuera grande iba a entender. Roberto le contestó que no había nada que entender, que había sido un mal esposo y un mal padre. Ana, Miguel y Patricia también estaban del lado mío. José se había quedado solo. Hubo una audiencia donde teníamos que estar los dos frente al juez. José llegó con su abogado. Yo llegué con el mío y con Luisa. El juez le preguntó a José si admitía la infidelidad. José dijo que sí. El juez le preguntó si había usado dinero de la empresa para su amante. José dudó, pero su abogado le dijo que dijera la verdad. José admitió que sí. El juez me preguntó qué quería yo. Mi abogado habló por mí. Dijo que yo quería quedarme con el 60% de todo, que José se quedara con el 40%. José gritó que no, que eso era injusto. El juez le dijo a José que se calmara o lo sacaban de la sala. Luego el juez dijo que iba a estudiar el caso y que nos citaría después para dar su decisión. Salimos de ahí. José me alcanzó en el estacionamiento. Me dijo que estaba siendo vengativa, que lo estaba destruyendo. Le dije que él me había destruido a mí primero. Me dijo que esperaba que me sintiera bien quitándole todo. Le dije que no le estaba quitando todo, que se iba a quedar con 40% de un imperio que construimos juntos. Que agradeciera que no le quitaba todo. Pasaron 2 meses. El juez nos citó para dar su decisión. Llegamos todos. El juez leyó su resolución. Decía que había revisado toda la evidencia, que estaba comprobado que José había sido infiel, que había usado recursos de la empresa para beneficio personal, que yo había trabajado igual que él durante 30 años,
que además yo había sido abandonada emocionalmente durante mi enfermedad. Su decisión era que yo me quedaba con él. 60% de todo. José con el 40%. También dijo que José tenía que pagarme una compensación por daño moral. José se paró gritando que eso era una injusticia. El juez le dijo que su decisión era final. Salí de ese juzgado sintiéndome aliviada pero vacía. Había ganado, pero no me sentía feliz. Había perdido 30 años de matrimonio. Había perdido a la persona con quien había construido todo. Había perdido mi salud peleando. Luisa me abrazó. Me dijo que ahora podía empezar de nuevo. Pero yo no quería empezar de nuevo. Quería que José pagara de verdad por lo que me había hecho. Los abogados empezaron a hacer todos los papeles para dividir los bienes. José tuvo que vender su parte de 2 de las oficinas porque no tenía liquidez para darme lo que me correspondía. Yo me quedé como presidenta de la empresa. José se quedó como socio minoritario, pero renunció. Dijo que no podía trabajar conmigo. Abrió su propia agencia de bienes raíces con el dinero que le tocó. Contrató a Fernanda otra vez. Yo lo supe por Carlos. El divorcio se finalizó un año después de que yo lo pedí. Fue un año de pelear, de llorar, de sentirme destruida. Yo había vuelto a bajar de peso. Tenía que ir a revisiones seguido porque mi doctor estaba preocupado de que el estrés me hiciera recaer del cáncer. Tomaba pastillas para dormir. Tomaba pastillas para la ansiedad. Iba a terapia 2 veces por semana. Un día mi terapeuta me preguntó qué era lo que más me dolía de todo. Le dije que José no había pagado de verdad, que se había quedado con dinero, con un negocio nuevo, con una mujer joven, con un hijo en camino, que yo me había quedado sola, enferma, traicionada, que no me parecía justo. Me preguntó qué hubiera querido que pasara. Le dije que quería que José sufriera como yo sufrí, que sintiera lo que era perderlo todo, que pagara con algo más que dinero. La terapeuta me dijo que esos pensamientos eran normales, pero que tenía que dejarlos ir, que aferrarme a la venganza solo me iba a hacer daño a mí. Yo le dije que sí, que tenía razón, pero por dentro sabía que no podía soltar eso. Quería venganza. Necesitaba venganza. Una amiga me invitó a tomar café. Me dijo que me veía muy mal, que necesitaba hacer algo para sentirme mejor. Le conté todo lo que sentía. Me dijo que entendía. Luego se quedó callada un rato. Me preguntó si yo creía en cosas espirituales. Le dije que no sabía. Me dijo que ella conocía a una mujer que leía las cartas y que también hacía trabajos espirituales. Me dijo que a ella le había ayudado cuando su ex la había dejado. Yo le pregunté qué tipo de trabajos. Me dijo que trabajos para que la gente pagara por lo que había hecho. Anoté el nombre y el número de esa mujer. Me quedé con el papelito en la bolsa durante una semana. No sabía si ir. No sabía si creía en esas cosas. Pero una noche estaba sola en mi casa, viendo televisión. Pasaron una foto de José en las noticias locales. Estaba en la inauguración de su nueva agencia. A su lado estaba Fernanda, ya con la panza grande de embarazada. Los dos sonriendo. Yo apagué la televisión y marqué el número de la mujer. Me contestó una voz de señora mayor. Me preguntó quién me había dado su número. Le dije el nombre de mi amiga. Me dijo que podía verme al día siguiente. Le dije que sí. Me dio una dirección. Al día siguiente manejé hasta un barrio que no conocía. La casa era pequeña, sencilla. Toqué la puerta. Me abrió una señora como de 60 años. Me hizo pasar. Su casa olía a incienso y a hierbas. Me sentó en una mesa pequeña. Me preguntó por qué venía. Le dije que quería que me leyera las cartas, que quería saber cómo me iba a ir. Me dijo que primero tenía que contarle mi historia. Empecé a contar. Le conté del matrimonio, de los hijos, de la empresa. Le conté del cáncer, del abandono, de la traición. Le conté del divorcio. Cuando terminé estaba llorando. Ella me pasó un pañuelo. Me dijo que mi historia era muy triste.
que entendía por qué estaba yo tan llena de dolor. Sacó las cartas y empezó a leerlas. Me iba diciendo lo que veía, que yo había sufrido mucho, que había más sufrimiento en mi pasado, que mi futuro podía ser bueno si yo soltaba el rencor. Le pregunté qué pasaba con José. Tiró más cartas. Me dijo que él iba a tener problemas, que su nueva relación no iba a ser como él esperaba. Le pregunté qué tipo de problemas. Se quedó callada viendo las cartas. Luego me miró a los ojos y me preguntó si yo quería que él tuviera esos problemas. Le pregunté a qué se refería. Me dijo que ella no solo leía cartas, que también hacía trabajos espirituales, trabajos para ayudar y trabajos para hacer justicia. Le pregunté qué tipo de trabajos. Me dijo que trabajos para que las personas pagaran por el daño que habían hecho. Me dijo que ella veía en mis cartas que yo quería venganza, que no me tenía que dar vergüenza admitirlo. Le dije que sí, que quería que José pagara. Me preguntó qué tanto quería que pagara. Le dije que quería que lo perdiera todo. Me preguntó si estaba segura, que estos trabajos no se podían revertir, que una vez hecho, estaba hecho. Le pregunté qué podía pasar. Me dijo que dependía del trabajo que se hiciera. Me dijo que había trabajos para que la persona perdiera dinero, trabajos para que perdiera el amor, trabajos para que se enfermara, y trabajos más fuertes. Le pregunté qué tan fuertes. Me miró fijo. Me dijo que trabajos donde la persona pagaba con su vida. Me quedé helada. Me estaba hablando de matar a José con brujería. Me dijo que lo pensara bien, que esto era serio, que si yo decidía hacerlo, José iba a morir, pero que iba a parecer natural. Un accidente, una enfermedad, algo así. Nadie iba a sospechar de mí. Le pregunté cómo funcionaba. Me explicó que ella iba a hacer una amarración invertida, que iba a usar muñecos de cera representando a José y a Fernanda, que iba a usar velas negras de 7 días. Pemba, tierra de cementerio, que necesitaba fotos de los dos y sus nombres completos, que iba a escribir el nombre de José 7 veces al revés en un papel rojo con sangre de gallina negra, que iba a hacer oraciones específicas a San Cipriano y a ex Caveira, que iba a pedir que José pagara con su propia vida todo lo que me había hecho sufrir. Me dijo que el trabajo tardaba como un mes en hacer efecto, que después de ese mes, algo le iba a pasar a José. Me preguntó si estaba segura. Yo pensé en todo. Pensé en cómo me había abandonado cuando estaba muriendo. Pensé en cómo me había traicionado. Pensé en cómo estaba feliz con su nueva vida mientras yo seguía destruida. Pensé en todo lo que había dado por ese hombre. Le dije que sí, que estaba segura. Me dijo cuánto costaba. Era mucho dinero. Pero yo tenía dinero ahora. Saqué mi chequera y le escribí un cheque. Me dijo que en una semana tenía que traerle las fotos de José y de Fernanda, que también necesitaba algo personal de José, algo que hubiera usado. Le dije que tenía cosas de él todavía en la casa. Me dijo que con eso servía. Nos despedimos. Salí de ahí sintiendo una mezcla de miedo y de alivio. Iba a hacer justicia. José iba a pagar. Volví a la casa de la señora una semana después. Llevé fotos de José que había sacado de los álbumes familiares. También llevé fotos de Fernanda que Carlos me había conseguido de las redes sociales de ella. Llevé una camisa vieja de José que todavía estaba en el closet. La señora, que me dijo que se llamaba Eva, recibió todo. Me dijo que en un mes me avisaba cuando estuviera listo el trabajo. Pasaron las semanas. Yo seguía con mi vida normal. Iba a la oficina, atendía a mis hijos, visitaba a mis nietos. Pero por dentro estaba esperando a que algo pasara. Eva me llamó al mes exacto. Me dijo que el trabajo estaba hecho, que ahora solo quedaba esperar. Me dijo que podían pasar días o semanas, pero que iba a pasar algo. Le agradecí y colgué. Seguí esperando. Pasaron 2 semanas más. Yo revisaba las redes sociales de Fernanda todos los días.
Seguía subiendo fotos de su panza, de José llevándole flores, de ellos cenando juntos. Se veían felices. Yo empecé a pensar que el trabajo no había funcionado, que había tirado mi dinero a la basura. Pero entonces pasó. Carlos me llamó una mañana temprano. Estaba llorando. Me dijo que José había muerto. Yo me quedé helada. Le pregunté cómo. Me dijo que lo habían encontrado en su departamento, que había sido un ataque al corazón, que Fernanda lo había encontrado cuando llegó en la mañana, que los paramédicos no pudieron hacer nada. José había muerto solo en la noche. Colgué el teléfono. Me senté en mi cama. No podía sentir nada. José estaba muerto. El padre de mis hijos. El hombre con quien había pasado 30 años. Estaba muerto. Y yo lo había matado. Bueno, yo había pagado para que lo mataran. Con brujería. Me quedé ahí sentada durante horas sin mover. Los hijos empezaron a llegar a mi casa. Todos estaban destrozados. Lloraban. Me abrazaban. Me preguntaban si estaba bien. Yo les decía que sí, que estaba en shock. Luisa me preguntó si quería ir a ver el cuerpo. Le dije que no. No podía verlo. No después de lo que había hecho. El funeral fue 3 días después. Yo fui porque los hijos querían que estuviera. Fernanda estaba ahí, llorando con su panza enorme. Se veía destruida. Los hijos de José la ignoraron. Nadie le habló. Yo la vi desde lejos. Me dio lástima. Pero también pensé que ella se había metido con un hombre casado, que sabía lo que hacía. En el funeral habló mucha gente. Decían que José había sido un gran hombre, un gran empresario. Yo me quedé callada. Después del entierro todos fuimos a mi casa. Los hijos, los nietos, algunos familiares. Comimos, recordamos cosas de José. Yo participaba poco. Solo escuchaba. Fernanda dio a luz 2 semanas después de la muerte de José. Un niño. Le puso José como su papá. Yo me enteré por una conocida que la había visto en el hospital. Fernanda estaba sola. La familia de José no quería saber nada de ella ni del bebé. Decían que era la culpable de que José se hubiera muerto del corazón, que lo había estresado mucho con el embarazo y todo. Pasó un mes. Fernanda me buscó. Llegó a mi casa con el bebé. Le abrí la puerta. Me pidió hablar. La dejé pasar. Se sentó en mi sala con el niño en brazos. Me dijo que necesitaba hacerme una prueba de ADN al bebé, que José había dejado algunas cosas en su testamento, pero que los abogados pedían confirmar que el niño era de él. Me preguntó si yo podía ayudarla a hacer la prueba con alguno de mis hijos. Le dije que sí. Llamé a Carlos. Él llegó y aceptó hacerse la prueba. Fuimos los 3 al laboratorio. Nos tomaron muestras. Nos dijeron que en 2 semanas teníamos resultados. Fernanda me agradeció y se fue. Carlos me preguntó por qué la estaba ayudando. Le dije que era lo correcto, que ese bebé no tenía la culpa de nada. Llegaron los resultados. El laboratorio nos citó a los 2. Fernanda llegó con el bebé. Yo llegué con Carlos. Nos sentamos en una oficina. El doctor abrió un sobre. Leyó los resultados. El bebé no era hijo de José. Carlos no era medio hermano de ese niño. Fernanda se puso pálida. Empezó a llorar. Dijo que no podía ser, que solo había estado con José. El doctor le dijo que los resultados eran claros, que ese bebé no compartía ADN con Carlos, entonces no podía ser hijo de José. Fernanda salió corriendo de ahí con el bebé. Carlos y yo nos quedamos sentados. Él me miró. Me preguntó qué significaba eso. Le dije que significaba que José había muerto creyendo que iba a ser papá otra vez, pero que lo habían engañado también, que Fernanda lo había traicionado igual que él me traicionó a mí. Carlos se quedó callado. Luego me dijo que era un karma muy raro. Yo no dije nada. Salimos de ahí. En el coche Carlos me preguntó si yo había sabido algo de esto antes. Le dije que no.
que me enteraba igual que él. Me preguntó si me daba gusto. Le dije que no me daba gusto, que José ya estaba muerto, que nada de esto importaba ya. Pasaron los meses. Conocí a Esteban en una reunión de negocios. Él había sido el mejor amigo de José. Habían estudiado juntos de jóvenes. Después José se había alejado de él cuando nos casamos. Esteban tenía una empresa de construcción. Nos pusimos a platicar en esa reunión. Me cayó bien. Era amable, educado. Me preguntó cómo estaba después de todo. Le dije que estaba bien. Me preguntó si podíamos tomar un café algún día. Le dije que sí. Empezamos a vernos seguido. Tomábamos café, luego cenábamos. Me contaba de su vida. Estaba divorciado también. Tenía 3 hijos grandes. Me preguntaba de mi vida. Le conté del cáncer, del divorcio. No le conté de la brujería. Me escuchaba con atención. Me hacía sentir importante. Me hacía sentir vista. Un día me besó. Fue después de una cena. Me acompañó a mi casa y antes de irse me besó. Yo me sorprendí, pero le devolví el beso. Hacía tanto tiempo que no me besaban. Me preguntó si podía volver a verme. Le dije que sí. Empezamos a salir formalmente. Los hijos se sorprendieron. Luisa me preguntó si no me parecía raro que fuera amigo de José. Le dije que no, que José ya no estaba, que yo tenía derecho a rehacer mi vida. Esteban y yo nos hicimos novios. 2 años después de la muerte de José, Esteban me propuso ser socios. Quería unir su empresa de construcción con mi empresa de bienes raíces. Tendríamos un negocio más grande, más completo. Acepté. Fusionamos las empresas. Yo era presidenta, él era vicepresidente. Carlos seguía con nosotros como director de ventas. El negocio creció muchísimo. Hoy tengo 63 años. Han pasado más de 10 años desde que me curé del cáncer. Sigo en remisión. Voy a mis revisiones cada 6 meses y todo está bien. Esteban y yo seguimos juntos. No nos casamos, pero vivimos juntos. Somos socios en el negocio y compañeros en la vida. ¿Te gustó la historia? No te vayas, dejaré más relatos como este en tu pantalla final. Solo haz clic. Y no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y comentar si te gustó la historia o si conociste a alguien que fue abandonada durante una enfermedad.